Bueno, un gusto, ¿cierto? Nuevamente estar aquí compartiendo una parashá. Sé que han estado ahí los días viernes intensos, ahí en los comentarios, la parashá. Ayer Mario no pudo estar, pero dejó su video, su presentación, muy... Estaba grabado. No se dio cuenta, Marcelo, wow. Es que fue una inteligencia artificial. Sí, no se lo escuchaba. Pero bueno, como saben, la porción de esta semana, Metzorá, tiene que ver con el leproso o el afectado con Tzarat, que así se llama, ¿no? ¿Ah? ¿Con micrófono? Un, dos. Estaba hablando, pero, pero bueno, estaba meditando. ¿Será el otro equipo? ¿Ah? Bueno, no importa. Sé que se metió aquí dentro del micrófono, pero suena como el mar. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ya, ahí está. ¿Ah? No sé qué moví, pero era eco, no sé qué es, pero algo funciona ya, perfecto. Eh, bueno, esta para allá habla sobre la ley la Torá del Metzorá. El libro de Vallecrao de Levítico siempre habla de la Torá ¿cierto? La Torá del Minjá, la Torá del sacrificio de la mañana, el de la tarde, el de la noche, la Torá de la mujer, ¿cierto? Que da a luz, que concibe. Ahora la Torá del leproso. O sea, es un libro levítico, es un libro de mucha Torah, por así decirlo. Hay mucha ley que tiene que ver con la purificación de las personas, ¿cierto? Bueno, ahí sale todo lo que mencionábamos la semana pasada, que es cómo lo examina el sacerdote, ¿cierto? Ve si la infección ha crecido o no, de qué color se ha puesto. Habla sobre la ley también de la purificación de la persona, es decir, cuándo o qué tiene que llevar al altar, digamos, para poder purificarse, el sacrificio correspondiente, qué tiene que hacer con su ropa, qué hará durante todos esos días, el octavo día, etcétera. Habla de la ley del Metzorá desde que fue afecto con la Tzarat, que se llama en hebreo, o la lepra, hasta que queda purificado. ¿Y cómo quedar purificado? Habla si tiene recursos y si no tiene recursos también, qué va a hacer. Así que es una porción que habla de mucha Torah y mucho qué es lo que hay que hacer. Ahora también, ¿cierto? Em, Habla cuando entren, dice. O sea, ahora están aquí en el desierto, ustedes cuando entren en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, dice que voy a dar por posesión y ponga yo una marca de lepra sobre la casa, sobre una casa en la tierra de vuestra posesión. O sea, dice, y ponga yo una marca. Ponga yo una marca de lepra. Entonces, de acuerdo a algunos pasajes, ¿cierto? Todo este tema de la zarat o la lepra era algo que el Eterno colocaba en ese momento en las personas o en las casas, o era una enfermedad, por así decirlo, más con un motivo divino que por un motivo terrenal, quizás de una infección como tal. Abordemos el tema desde otro punto de vista. La semana pasada hablamos un poco sobre el rol, ¿cierto? El papel del sacerdote y también nuestro papel como personas que tienen que conocer bien la Torah para aplicarla bien. Y tenemos que entender en el fondo que no podemos juzgar rápidamente, así como el sacerdote no podía juzgar rápidamente al leproso, tenía que ver todo,
toda la consecución de los hechos que pasaban para poder dar un dictamen. A veces nosotros somos rápidos para dar dictámenes. A veces una primera impresión, una primera mancha de una persona, por ejemplo, una yayita, como decimos en Chile, y ya no me cae bien, no, ya me cae mal. Vemos una mancha en una persona, no, ya, se acabó, no hay más. Nunca más voy a tratar con esa persona. Yo creo que esto, por lo menos, es algo que en nuestra comunidad hemos tratado de mantener siempre en paz. A lo mejor hay cosas que unos a otros, ¿cierto? Tenemos algún roce, alguna dificultad, algo me gusta, algo no me gusta. Es propio de todos. Pero de todas formas, creemos que es mejor tener una madurez en estas cosas, pesar con el tiempo, pesar las actitudes, la gente cambia también, la gente se arrepiente, la gente a veces no va a cambiar algo, pero puedo aceptarlo. Y bueno, no significa que una mancha sea algo imborrable o que no se pueda llevar por toda la vida. En el mismo sentido, los sabios, ¿cierto?, entendieron la tzarát o la lepra como no una enfermedad, sino como una exposición milagrosa, por así decirlo, de lo que era la Shonará o hablar mal de otras personas. Esto lo hemos estudiado muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, Miriam habló mal de su hermano Moshe, ¿qué le pasó? Le salió una mancha blanca en su piel, la típica que descubre, ¿cierto? Esta parashá, que es esa zarat o la lepra. Entonces, hay varios hechos donde aparece esta mancha que tiene que ver con hablar mal de otros. ¿Ah? La mancha. No, no es esa mancha. ¿Ve? No hay que juzgar a la primera. Entonces, el judaísmo tenemos que entender que le da mucha intencionalidad, digamos, a las palabras. Desde el principio, desde el Bereshit, ¿no? Dice Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es lo que creó todas las cosas. La palabra tiene poder, ¿no? Ayer un poco escuchaba que se hablaba de este punto. Las palabras pueden curar, dañar, herir, lastimar, pero también podrían reparar, ¿cierto? Crear, podrían conciliar y pueden hacer grandes cosas las palabras. De hecho, son tan grandes que en algún momento las personas decidieron llegar al nivel de Dios, ¿no? Al punto de que el Eterno tuvo que confundir sus palabras o el entendimiento entre ellos. O sea, realmente nosotros nos relacionamos con las palabras tienen poder. A veces, no sé si usted ha visto eh, este, esta investigación, ¿no? De, ¿cómo se llama este científico japonés bien famoso que siempre aparece en History Channel? Cuando le hablaban a las moléculas de agua, ¿cierto? Palabras maledicientes, como que se ponían con unas formas geométricamente dispares, como que se desordenaban, pero cuando hablaban palabras bonitas, como que formaban armonías. Con la música también pasa eso. Entonces, de alguna forma, digamos, la creación, las cosas vivientes reaccionan, ¿cierto? Reaccionan. Y a veces uno puede hablar las palabras bien suaves, bien dichas, y producen edificación. Pero cuando las palabras suenan duras, difíciles, no tienen mucho peso detrás, o simplemente fue un arrebato, bueno, trae mucho daño. Y eso lo sabemos, lo saben los padres, lo saben los hijos, lo sabemos los hermanos, ¿cierto? Los hermanos en la fe, lo sabemos mucho. Entonces, hay un punto que aquí siempre se trata, que es el hablar mal, todo lo que está prohibido, pero también hay que hablar bien, ¿cierto? Se habla mucho de lo que es hablar mal. ¿Por qué? Porque a veces quizás lo vemos como algo lejano. No, no, yo no hablo mal de nadie. Los demás hablan mal, entonces hablamos de hablar mal. Y nos sentimos cómodos, pero también a veces hay que hablar bien de las personas. Y es bueno hablar bien. Ahora, em, pese a esto, no hay muchas partes, por ejemplo, dentro de la ley judía, donde se hable y hay que hablar bien sobre otros. O decir como elogios, alabanzas. Por ahí va el punto. Que hablar bien de otros puede resultar en, muchos dicen, una adulación.
exagerar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Shonara, que es la mala lengua, o la maledicencia, como se le traduce, no es hablar mal de Dios, de hecho es hablar mal del prójimo. Esto es de lo que estamos hablando. Alguien habló mal de su hermano, de su compañero, de su pareja. Pero no decimos que la Shonara es hablar mal de Dios. A Dios se defiende solo, por así decirlo. ¿Cierto? ¿Quién podría interceder ante Dios si Dios en todo momento está? O sea, si le digo algo a Él, va a estar siempre presente. En cambio, si hablo algo de alguien y no está presente, la Shonara. Pero Dios está presente siempre, entonces no puedo hacer la Shonara contra Dios. Salvo que pueda yo hablar o maldecir a Dios, como se dice Hasbe Shalom. Dios no lo quiera, que no maldiga a Dios. Pero la gente sí podría maldecir a Dios directamente, eso se le llama una herejía, por ejemplo. ¿Cierto? Pero Dios está presente en todo lugar, así que no puedo hacer la Shonara contra Dios. Salvo que sea un Dios extranjero, romano, griego. Entonces, dentro de nuestra creencia no existe la Shonara hacia Dios por este tema. Ahora, hablar mal de otros es pecado. Hablar bien de otros es una mitzvah, ¿o no? Es un mandamiento. Hablar bien de otras personas. Una mitzvah. Hay una mitzvah especial donde dice hablarás bien de tu prójimo. ¿Dónde? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero alguien podría decir, ya, pero el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Ujú. No maldecirás a los hijos de tu pueblo, te reconciliarás con claro. Amarás. Ujú. La reconciliación. Podría ser. Puede ir de la mano. Claro. Claro, se podría inferir, pero no sé si habrá un texto especial, dice, hablarás bien de tu prójimo. Obediencia. Hola acá. Estar bien Mm, claro, todo cuando ahí hay a uno claro. no de, Ahora, todo esto que han mencionado son cosas que podríamos inferir, ¿cierto? Pero no hay un mandamiento como tal, como bien dijo, que diga, bueno, hablarás bien de tu prójimo. Sí está condenado a hablar o maldecir a otro, o maltratarlos con palabras, oprimir al extranjero con palabras. Sí está prohibido, pero no está como un mandamiento hablar siempre bien de los demás. O sea, pero pensemos a lo mejor en todo el espectro de posibilidades que hay. Yo tengo prohibido hablar mal de otros, pero si solo tengo prohibido hablar mal de otros, ¿qué podría así hablar? Si alguien me dijera, no, si un mandamiento dijera, hablarás bien de los demás, y si esa persona se equivocó, tendría un conflicto. ¿Y cómo digo la verdad que se equivocó, hizo algo malo? Porque una persona hizo algo malo, no le puedo decir yo, oye, hizo algo malo, no, tienes que hablar bien de los demás. Porque si se fijan hoy día, a ponerlo como un caso un poco más contemporáneo, a la gente le cuesta hablar mal de otros, o siempre dicen, mejor dicho,
siempre dicen que hay que hablar bien de los demás o bien de otros. Pero a veces hay que decir la verdad. Y la verdad no es algo a veces bueno, es la verdad, sencillamente. Entonces, si solo tuviésemos que hablar bien de los demás y no pudiésemos decir cosas que no están bien, no podríamos cumplirlo, nos veríamos siempre enfrentados a un dilema, ¿no? Claro. Igual hay forma. Ujú. Claro, claro. Y, y- y eso está dentro de todo el marco que permitiría, porque no hay nada que diga hablarás bien o no tan bien, sino que dice no hablarás. En el fondo, la Torah nos prohíbe hablar mal, pero no hay algo que prohíba hablar bien o hasta qué nivel se puede hablar bien o con qué propósito se puede hablar bien. Jessica, ¿sí? ¿Ya? Dice. Ujú. La lengua amable. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, un consejero puede hablar bien y convencer al rey. Pero también el consejero le tiene que decir algo a veces que está pasando y es verdad, aunque le duela al rey. Entonces, si bien, como bien decimos, la Torah nos da muchas luces de que hay que hablar bien, ¿cierto? Tener una lengua dulce, amable, hablar con amor, podemos inferir todo eso. Pero no es un mandamiento hablar bien siempre, porque a veces hay que decir las cosas como son, y eso no implica que estemos hablando mal de otros. Exacto. Ahí, por eso, pero todo ese espectro, toda esa gama no está como en un mandamiento específico para nosotros prohibirnos, porque hay tiempo para todo. Hay tiempo donde hay que castigar o hay que hablar fuerte y hay que decir las cosas duras y hay que corregir. Si la Torá solo dijera habla bien, ¿cómo podría yo corregir? Claro, a veces hay que hacerlo duro y decir la verdad y puede sonar muy fuerte. Claro, puede ser. Dice también, dice también, no digas nada, Mejor los mudos son todos sabios. porque los mudos son todos sabios, dice. Ya pasa. Pasan por sabios por ser mudos. Bueno, la sabiduría hemos visto, ¿cierto? Es el camino del medio. Ese es el camino de la sabiduría siempre. O sea, si no tengo ni nada bueno ni nada malo que decir, no digo nada, me tomo el camino del medio y paso como por sabio. Esa es como Pero Jesús también la forma de caminar en la sabiduría. cuando ¿Ah? le preguntaron la verdad, la silencio, preguntaron qué la verdad. Mm. Bueno, por eso. O sea, el espectro de decir lo bueno está como ahí. Hermano, búscalo. Un lamebotas. Bien, para allá vamos. Por ejemplo, o sea, a la gente le encanta adular a los que tienen dinero, a los que repentinamente han encontrado una fortuna.
se suelen pegar a ellos y adularlos para obtener algún beneficio, ¿sí o no? Ah, sí. Y suelen ignorar al que está pobre, al que no tiene nada que ofrecer, Sobre y todo. no dicen nada bueno de él. Una persona bien, 12 familias, 6 casas por cada lado. Alguien de ahí a un loto. La gente nos dice, fulano tal se sacó el loto. Nos sacamos el loto, sacamos el kit. Bueno, vamos a leer una Mishnah o una Mishnah del Pirkei Avot. ¿Qué pasó, hermano Víctor? Antes de leer la Mishnah. Sí, correcto. Gracias, Mario. Ah, sí. Exacto. Que hay un mar que recibe y deja las cosas estancadas y el otro da y es dulce, el otro es amargo. Hay un dicho sobre esos dos lados. Ya, voy a leer la Mishnah para ver uno de los puntos que han hablado, en verdad. Ya había un maestro dentro de la época de Yeshua, un poquito contemporáneo, que se llamaba Rabban Yohanan ben Zakkai. Y él tenía 5 discípulos preeminentes, que eran Rabí Eliezer ben Hircanus, Rabí Yehoshua ben Hanania, Rabí Yosé el sacerdote, Rabí Shimon ben Netanel y Rabí Eleazar ben Aruj. Y él le decía algo de cada uno de sus discípulos. De Eliezer ben Hircanus él decía, él es un pozo enyesado que nunca pierde agua. Un pozo enyesado que nunca pierde agua. O sea, lo que se le da a él no se pierde nada. Yo le enseño algo, no se pierde nada. No hay nada de desperdicio en enseñarle a él. Del otro discípulo, Yehoshua ben Hanania, él decía, feliz con quien lo dio a luz. Dichoso el que lo dio a luz. Tiene que ser una persona muy carismática, muy reconocida, muy querida realmente. ¿Cierto? Dichoso la que lo dio a luz. Yossi el sacerdote de él decía, él es un hombre, un hasid, un piadoso, un hombre piadoso. Era una persona que hacía bien al prójimo siempre. Estaba pensando en los demás. De Shimon ben Netanel decía, es un hombre que teme el pecado. O sea, esta persona tiene temor de Dios, teme el pecado, se aleja de lo malo. Siempre está pensando cómo agradar al Eterno y cómo no alejarse de él. Y de Eleazar ben Aruj decía, él es un manantial que siempre fluye. Wow, o sea, es cristalino, una persona honesta que realmente siempre tiene algo que decir y sus palabras fluyen a las demás personas. O sea, un manantial, dice, como una parte donde llega agua, sale agua y siempre cristalina. Persona excelente. Ahora, esta práctica de elogiar a sus discípulos puede ir en contra de otro principio que está ya en el Talmud. De nuevo, la Torá no dice explícitamente que hay que elogiar a otros, específicamente. Obviamente hay muchos elogios dentro de la escritura, pero no dice como un mandamiento. Entonces el Talmud, cuando discute las leyes de la Torá, más se refiere a lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Porque lo que no hay que hacer está regulado en la Torá, pero lo que sí hay que hacer no hay un marco regulatorio como tal.
salvo uno lo tiene que armar, como un rompecabezas dentro de la escritura. Entonces, en otra parte dice Rab Dimi, hermano de Rab Safra. De ahí vendrá el safrado. Rab Safra dice: nunca permitas que alguien hable alabanzas de su vecino, pues la alabanza llevará al criticismo. Criticismo, a que lo critiquen. O sea, si hablas bien de alguien, alguien va a buscarle. Oye, no creo que sea tan bueno como dicen. Vamos a buscarle algo mal. Es que es eso. Cuando alguien habla muy bien de otro, uno dice, tiene que haber algo malo. Como que inmediatamente nace ese pensamiento. ¿Y por qué es tan bueno? No, no debe ser tan bueno. Vamos a buscar una segunda opinión. Bueno, antes de intervenir, para cerrar la idea, a lo mejor de ahí la discutimos. Rashi da dos explicaciones sobre este punto. ¿Por qué dice que no hay que elogiar a nadie? Porque eso lleva a que lo critiquen. Habiendo dicho demasiadas alabanzas, dice él, Yoter Midai, o sea, Midai es un atributo, un buen atributo, Yoter muchos, el propio orador calificará sus dichos y admitirá en aras de balance que la persona de la que habla también tiene falla. O sea, solo por decir tantas cosas buenas, uno como que le da la vuelta y va a pensar, en realidad también tiene cosas malas. Y a lo mejor ahí, si digo las malas, ya estoy hablando mal de esa persona. Todos tenemos cosas malas. Pero diferente es que alguien se ponga a hablar de eso. Eso ya es la Shonara. Entonces, alternativamente, por otro lado, otros pueden señalar sus fallas en respuesta a la alabanza. Esta persona es muy así, ya, pero también tiene esto otro. Bueno, sí, es muy buena, pero hace esto y esto otro. Entonces, cuando uno hace un elogio, lleva a la crítica. Para Rashi, la consideración crucial es la siguiente. ¿La alabanza es sensata, acertada, verdadera, o está exagerándose? Y ahí está como el balance. ¿Es acertada, verdadera, está balanceado, o en realidad se está exagerando con esto? Si es lo primero, está permitido. O sea, una alabanza sensata, acertada, verdadera, está permitido. O sea, uno puede hablar bien de otros mientras sea verdad, sea conciso, y la gente no tenga con qué a lo mejor desmentir eso. O sea, esta persona de verdad hace el bien por tal y tal cosa. Pero si es lo segundo, está prohibido. Evidentemente, podemos entender que cuando Rabán Yohanan hablaba de sus 5 discípulos, lo hizo sin exagerar. O sea, aunque les dijo palabras muy lindas, no estaba exagerando, era muy bueno. De verdad uno era como un pozo enyesado, que no sale nada, no hay desperdicio en él. El otro de verdad era piadoso, el otro de verdad. Entonces estaba cuidando de no exagerar aun cuando se mencione esto. Ahora, otro rabino grande, ¿cierto? Rashi fue uno, Rambam, el Maimónides, fue otro. Él ve el asunto de otra manera. Él escribe: quien quiera que hable bien acerca de su vecino en presencia de sus enemigos, es culpable de una forma secundaria de la Shonara, que le llama Avak la Shonara, ya que los alentará a hablar mal de él. O sea, él dice, si yo hablo bien de alguien delante de sus enemigos, van a hablar mal o pestes de él igual. O sea, quizás lo hemos visto, ¿no? A veces uno quiere decir algo bueno a una persona y hay gente que le cae mal. Está ahí. Los va a llevar a hablar mal. Entonces dice, también es culpable por haber dicho cosas buenas de él delante de gente. Él dice esto. Al camino. Bueno, ya son. Pero hablar cosas buenas. Sí, po. Pasa, ¿no? Pero los otros no saben eso. Los otros no saben eso. La Shonara. Todo cae dentro de. Ujú.
hace Ahí me reclaman siempre eso. hay una en la casa. Claro, Eso. Ahora, tomándome por ahí de lo que usted menciona, dejemos que para Rashi el problema es si las palabras están moderadas, el elogio es moderado o se está exagerando, es excesivo, ¿cierto? Claro, porque si digo eso, es falso, po, eso es mentira. la mujer más se enoja. Ya, por ahí va el punto. Entonces, para algunos ese es el problema. Pero para Rambam, según lo que leímos hace poco, que si uno dice algo bueno delante de los enemigos de esa persona, está haciendo un tipo lashon hara, el problema es el contexto. Porque en ciertos contextos no deberían decir nada, ni siquiera pronunciarme, porque podría generar un problema contra esa persona. Entonces él habla de contextos. A lo mejor en un contexto hay que hablar, en otro no hay que hablar. Si es hecha estas buenas palabras en presencia de amigos de la persona acerca de la que está hablando, está permitido. Puedo hablar bien de alguien o de otras personas que tienen una buena opinión. No va a haber ningún problema, vamos a hablar bien de la persona. Pero está prohibido solo cuando nos encontramos en medio de sus enemigos o detractores. Entonces la alabanza se vuelve una provocación. Y esto pasa mucho, ¿no? Por eso la gente se pelea por religión y política, porque cuando empiezan a hablar bien de algunas cosas, viene el otro y dice, no, pero esto no así, aquí, allá, eso está mal, aquí, son acá, son allá. Porque es como una forma de provocar, hablar bien de mi ideología, mi punto, mi forma de razonar, pero el otro es casi el enemigo de esa postura. No hay forma de conversar. Eso, conversaciones son pura lashon hara. Esa es la verdad. Pura pelea innecesaria, interminable. No termine. Por eso se dice que no hay que hablar ni de religión ni de política frente a ciertas personas que no se puede. Porque es verdad, eso es lo que pasa. Es como una provocación. Ahora, estas dos opiniones, ¿son opiniones o hay algo más en juego? Ya, hay un famoso pasaje del Talmud que discute cómo debe uno cantar alabanza en el día de su boda. En el día de su boda. Con esto cerramos. Dice, nuestros rabinos enseñaron cómo debe uno bailar frente a la novia. Es decir, ¿qué debe uno cantar? Como la canción que... ¿Han escuchado? Una canción de boda. Bueno, está basada en este Midrash. O sea, en esta Mishnah. Dice, los discípulos de Gilel sostenían que en la boda uno debe cantar que la novia es hermosa. Los discípulos de Gilel, estamos hablando de Gilel Shammai, los que se peleaban en la época de Yeshua, ¿no? Discutían todas las leyes. Los discípulos de Gilel decían que uno tiene que cantar que la novia es hermosa en el día de su boda. Lo sea o no. En cambio, los discípulos de Shammai estaban en desacuerdo. Sea cual fuere la ocasión, no mientas, decía Shammai. ¿Llamas a eso mentira? Respondieron los discípulos de Gilel. En los ojos del novio, la novia es hermosa, respondió Gilel.
a los ojos del novio, es hermosa. No importa cómo sea o qué le parezca a los demás. Ah, no, no vayamos tan lejos, si no, no terminamos. Entonces, no solamente tiene que ver con el temperamento que tenían entre Gilel y Shammai, que discutían todo, la Torá, ¿ya? No es que los de Shammai eran súper puritanos, no se puede cantar, no hay que mentir, no hay que decir que es linda la novia. Y los de Gilel eran bondadosos, decían que todo era bello. No se trata de eso. Sino que los de Shammai pensaban que el lenguaje era una declaración. O sea, estoy diciendo algo que eso no es. Es una declaración, mi palabra. No estoy poniendo en juego mi palabra. Si digo la verdad o estoy mintiendo. Podemos usar el lenguaje para alentar, empatizar, motivar, también inspirar. Pero también podemos usarlo para desalentar, menospreciar, criticar y deprimir a la gente. El lenguaje es una forma que transmite una información, que conlleva una emoción posteriormente y que produce un estado de ánimo. Cuando yo le hablo mal a una persona, provoco emociones y lo dejo mal. Si le hablo bien, la dejo bien. El uso sensible de las palabras implica que hay que ser inteligente emocionalmente y socialmente. Por lo tanto, ¿cierto? Es, de alguna forma, es el lenguaje no solamente informa algo, sino que también forma algo. Forma algo en nosotros, lo modifica. Entonces, esta discusión entre si se debe decir o no una alabanza entre Hillel Shammai, Rambam y Rashi, es un tema, finalmente, ¿es excesiva? ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? ¿Es excesivo o no es excesivo? ¿Es el contexto o no es el contexto? Se lo digo ante un enemigo, no debo decirlo, ¿creará algo bueno o creará algo malo? Más allá, ¿cierto?, de todo eso, como ya hemos dicho, la Torah dice, de apta, lereja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que Yeshua y los sabios lo interpretaron finalmente como, no hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti, la regla de oro. ¿Por qué? Si yo estoy en medio de una conversación de otras personas ajenas a mí, que están hablando de mí, y empiezo a salir yo al baile, ¿cómo me sentiría yo? Mal, están hablando de mí. Yo no me sentiría bien si hablan mal de mí. Por lo tanto, yo tampoco debería hacer eso de otros. Ahora, me gusta que me hablen bien de mí. Sí, también me gusta que me digan las cosas buenas, pero tampoco que exageren porque me avergonzaría. Mejor decirlo equilibradamente para no exagerar. O también no me gustaría que dijeran cosas frente a gente que yo sé que va a decir que no es así y va a hablar mal de mí. Entonces aquí podemos aplicar la regla de oro en todas las situaciones. Finalmente. Es como dijo Yeshua finalmente, ¿cierto? O sea, amarás a tu prójimo, haz a tu prójimo lo que te parece a ti, que es bueno para ti, y no hables de tu prójimo lo que no te gustaría que te hablaran a ti. Él, de este lado, se profieren palabras muy duras hacia sí. Mm. Yo criado con cariño y todo, soy muy paciente con los demás. Que alguien les falle, Sí. pero son muy duras palabras Mm. que uno es Sí. pasivo con uno mismo. Mm. Ser tan duro con uno considera. Mm. Ahora ahí es importante hablar o que los padres, el entorno, se dirija bien a los demás y a sí mismo, darle confianza. Hablar las cosas correctas de él. Mira, hijo, tú tienes esto bueno, esto puedes mejorarlo, puedes crecer, pero darle también la confianza para que él se sienta bien cómodo y si sabe que tiene debilidades, le han dicho, pero le han dicho cómo trabajarla. O sea, de todas formas, el entorno, los padres pueden ayudar a ese conocimiento personal que van teniendo los hijos y para eso estamos, para apoyarlos, ¿cierto? Bueno, pasa.
Mm, sí. Mm. Ahí está el punto de la conclusión, de hecho, de este comentario. Porque las palabras, podemos decir cosas buenas de otros, sí, pero que nos lleven o lleven a las personas a tener una mejor imagen de alguien a lo mejor, o que a la gente la lleven a mejorar, a superarse, a ir un poco más allá. O sea, el rabino este que hablaba tan bien de sus discípulos, no le decía esto como para que se quedaran ahí. Él hablaba bien porque quería motivarlos también. Quería que supieran que estaba él feliz de su trabajo, de lo que hacían, cómo estudiaban y que siguieran avanzando, ¿no? No dijo algo bueno para que, como dicen ahora, como para mufar la situación. Si hablo algo bueno, ya después le va todo mal a esa persona, ¿no? Para motivarlo, hacerlo crecer. No es como para elogiarlo porque es mi discípulo. Yo hablo bien de él, porque habla bien de mí, sino para hacernos crecer. Esas palabras que ayudan a edificarnos, ¿cierto? Son las que valen realmente la pena. Así que bueno, hasta aquí el comentario. Gracias a todos por su participación. Estuvo muy entretenido, ¿cierto? Muy dinámico. Así que espero que tengamos una bonita jornada en lo que queda. Y nada, chaval, shalom.